están, jóvenes? Nos vemos de nuevo. Mi nombre es Cleider Livias y soy director del Centro de Estudios de Difusión Cultural Regeneración Ilustrativa. En esta ocasión me vengo a presentar como profesor en Anatomía y Fisiología Humana en la 10ª semana respecto al tema de Sistema Digestivo número 2, y en este campo vamos a abordar especialmente es acerca sobre su fisiología, entonces no te lo pierdas. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Con lo que corresponde a ese tema, vamos a ampliar la visión un poco más desde la morfología que en el anterior video que hemos explicado a mayor detalle. Ahora abordaremos un campo que también es importante, no solo para complementar el curso, sino entender sobre su funcionamiento. Entonces, empecemos. Muy bien, ¿qué entendemos respecto a la fisiología digestiva? O que la primera definición clave respecto a la misma. Muy bien, la fisiología del aparato digestivo en sí comprende una serie de fenómenos motores, secretores y de absorción que tienen lugar desde la ingesta de los alimentos hasta la eliminación de los residuos no útiles para el organismo. Muy bien, tiene fases como la ingestión, la deglución, la digestión propia, se puede decir, la absorción en el intestino delgado, aunque también sucede en el grueso, no hay que olvidar, y la fase final, que es la egestión. Muy bien, las etapas del proceso digestivo vamos a reiterar que para que tenga la noción, y vamos a ir en esa secuencia. Tenemos la ingestión a partir de la boca, la deglución ya que parte desde la faringe, el esófago, el estómago, en los procesos de digestión, la digestión mecánica y química que sucede en cada proceso. Ahí no hay que olvidar que vamos a abordar este punto en clave. Y sucede también en el intestino delgado, a partir del duodeno, y un hilio, y la digestión a la fase final del intestino grueso. Muy bien, lo tenemos muy claro aquí. La fase de ingestión, como hemos mencionado hace unos pocos segundos, vamos a abordar dos tópicos en cada parte, en cada sección, en cada etapa, respecto a la digestión mecánica y digestión química. Vamos a hablar de cada uno de ellos en cada fase. Muy bien, respecto a ello tenemos a la digestión mecánica, que esto sucede a través de la masticación. La lengua desplaza el alimento, los dientes lo trituran y el alimento se mezcla con la saliva, formándose una masa blanda o flexible que se deglute fácilmente. ¿Y a cómo se le llama todo eso? Bolo alimenticio. No, esa palabrita no se te debe olvidar. En la fase de la boca. Muy bien, en la digestión química, esto ocurre a través de enzimas digestivas como la amilasa salival, que se inicia la degradación del almidón, que este es un polisacárido, hay que recordar eso, el almidón es un polisacárido, y a través también de la lipasa lingual, que este es secretado por las glándulas localizadas en el dorso de la lengua. Muy bien, digestión en la boca. Segunda fase, deglución. Muy bien, tiene distintos tiempos. En el primer tiempo, oral, que después de la masticación el bolo alimenticio se deposita sobre el dorso de la lengua y se dirige hacia la faringe, de lo cual este es un proceso voluntario. En el segundo tiempo, que es el faringeo, ocurre desde el momento en el que el bolo alimenticio toca la faringe posterior y se desplaza de la faringe hacia el esófago, y este es un proceso involuntario. El primero es voluntario, el segundo es involuntario. Vamos ahí. El tercer tiempo, acá suceden los fenómenos motores esofágicos. El esófago conduce el bolo alimenticio desde la faringe al estómago. También es un proceso involuntario. Este es un modo que se puede decir, entre otras palabras, un peristaltismo, ya de la cual tenemos la idea característica que eso lo realiza el intestino delgado, pero no solo es ahí. Muy bien,
Vamos a continuar. Acá te sale más clarito y para que lo tengas y no se te olvide esta fase. Muy bien. El bolo alimenticio, después de ser masticado, triturado y la acción química desde las enzimas, pasa hacia el esfínter. Eso va a pasar por la faringe, de ahí luego al esófago, y acá lo que va a separar es el esfínter esofágico superior, que en ese momento va a estar cerrado, ya que por aquí va a pasar la circulación del aire que se inhala. Muy bien. Y acá en la segunda parte, el paladar bloquea la cavidad nasal, y así puede pasar el bolo alimenticio hacia la faringe y el esófago continuamente. Está abierto el esófago, el epiglotis bloquea la laringe. Lo tenemos ahí. Y se repite el suceso. Solo que en ese caso no está comiendo. Muy bien, acá se reitera lo mismo. Acá algunas partes. Y acá, eso es lo que nos importa a partir de la 3. El movimiento peristáltico viaja a lo largo del esófago. El esfínter esofágico superior se cierra y existe acá, ocurre una contracción muscular y una relajación. Muy bien, peristaltismo. Y en la parte más inferior, a través del cardias, se abre el esfínter esofágico inferior o cardias, sí. Y movimiento secundario del peristaltismo en el esófago. Ya esto ocurre ya cuando el bolo alimenticio va a ingresar al estómago. Ok, lo tenemos. Ya. Acá vamos a hacer un poquito amplio, pero no se te debe olvidar. Pero vamos a abordar esos tópicos. Digestión mecánica. Vamos a una reseña, a ver, que dice: minutos después de que el alimento entra al estómago, se producen movimientos suaves y ondulantes y peristálticos, no hay que olvidar ello, denominadas ondas de mezclado, que recorren el estómago cada 15 a 20 segundos. Esas ondas maceran el alimento, lo mezclan con las secreciones de las glándulas gástricas y lo reducen a un líquido poco denso denominado quimo. Muy bien, acá la palabra clave es quimo, no olvidarse. Y bien, acá tenemos al estómago, la dirección de movimiento de la contracción peristáltica. Acá el esfínter esofágico inferior o el cardias, el esófago, el esfínter pilórico. Y acá ocurre la contracción peristáltica y ocurre el movimiento del quimo progresivo, ya que no se suelta con toda esa fuerza, ya que generaría un daño a través de los ácidos. Eso no puede suceder en el duodeno, ya que corresponde al intestino delgado. Ok, y acá tenemos dos imágenes. Acá nos muestra el vaciado gástrico. ¿Y qué nos dice? Que la contracción peristáltica se origina en la parte superior del fondo gástrico y se mueve hacia abajo, hacia el esfínter pilórico, siendo cada vez más vigorosa hasta que llega a la muscular gruesa del antro pilórico, a medida que la fuerte contracción peristáltica antral propulsa el quimo hacia adelante. Una pequeña porción del quimo es empujado a través del esfínter parcialmente abierto en el duodeno. Cuanta más fuerte sea la contracción antral, más quimo se vacía con cada onda contráctil. Bien, lo tenemos. ¿Y qué es el mezclado gástrico? Cuando la contracción peristáltica alcanza al esfínter pilórico, el esfínter es herméticamente cerrado y ya no tiene lugar al vaciado. Cuando el quimo estaba siendo impulsado hacia adelante, golpea el esfínter cerrado, vuelve hacia el antro. La mezcla del quimo se realiza con el quimo impulsado hacia adelante y hacia atrás en el antro gástrico con cada contracción. Muy bien, lo tenemos acá. Y acá, ¿quiénes participan? Debería saberlo. Pero bueno,
vamos a centralizarnos sobre su digestión química. Hemos abordado hace unos minutos o hace unos segundos sobre su digestión mecánica. Muy bien, la digestión química es la digestión enzimática de las proteínas. Se inicia en el estómago y en el adulto se realiza principalmente por la enzima pepsina. Además, las diferentes células de la mucosa gástrica secretan sustancias que intervienen en la digestión. ¿Y cuáles son esas sustancias? ¿De parte de quiénes? ¿De cuáles células? ¿De quiénes células? Vaya. Muy bien. Acá tenemos a las células principales o zimógenas, las células parietales u oxínticas, las mucosas y las células G. Muy bien. ¿Qué secretan las células principales o zimógenas? Secretan pepsinógeno, que constituye el precursor de la pepsina. Bien, influye aquí. Y también secreta lipasa gástrica, que degrada los triglicéridos de cadena corta de las moléculas de grasa presentes en la leche. Las células parietales u oxínticas secretan el famoso ácido clorhídrico, que transforma el pepsinógeno en pepsina, la cual digiere las proteínas en péptidos. También secretan el factor intrínseco de Castle, que es necesario para la absorción de la vitamina B12, imprescindible para la formación de eritrocitos normales. Un detalle para tu cuaderno. Muy bien. Y las células muscosas, como su propio nombre dice, secretan moco para la formación de una barrera protectora que evita la destrucción de la pared del estómago. Muy bien, lo tenemos. No se te vaya a olvidar. Y por último, las células G secretan gastrina, que estimula la secreción de ácido clorhídrico por las células parietales y de pepsinógeno por las células principales. También contrae el esfínter esofágico inferior, aumenta la motilidad gástrica y relaja el esfínter pilórico. Muy bien, esto ocurrió dentro de la digestión en el estómago. La fase de absorción. Acá quiero que te concentres, ya que es amplio este tema, o esta fase es amplio. Muy bien, como lo dije, vamos a abrir con los dos tópicos, pero esto con la digestión mecánica. La digestión mecánica dentro del intestino delgado, en la fase de absorción, tenemos los movimientos de segmentación o mezclado y movimiento peristáltico y propulsión. Respecto a los movimientos de segmentación o mezclado, este es el principal movimiento del intestino delgado. Recordar que este es importante y que consiste en una contracción localizada en las áreas que contienen los alimentos. Mezcla el químico con los jugos digestivos y pone en contacto las partículas de los alimentos con la mucosa para su absorción. No impulsa el contenido intestinal, recordar eso, y esta se produce de 12 a 16 veces por minuto, desplazando el químico hacia adelante y hacia atrás. Se puede apreciar en la imagen, que nos apoya un poco más y concreta el aprendizaje. Muy bien. Movimientos peristálticos o propulsión. Son ondas que expulsan el quimo a lo largo de todo el intestino delgado y se producen en cualquier punto y se mueven en dirección anal a una velocidad de 0,5 a 2 centímetros por segundo y por trechos menores a 10 centímetros. Se necesita de 3 a 5 horas para que el quimo llegue desde el píloro a la válvula ileocecal. Por la anterior clase ya debe saber dónde queda la válvula ileocecal. Muy bien. Ahora sí. Presta atención. En digestión química he hecho un resumen, ya que iba a ser muy largo el tiempo, sobre la digestión química y la fisiología de absorción. Tiene mucho que ver
pero es importante aquí. La digestión química, aquí el quimo que llegó al intestino delgado contiene carbohidratos, proteínas, lípidos parcialmente digeridos. Su digestión se completa en el intestino delgado por acción conjunta de los jugos pancreáticos, intestinal y de la bilis. Acá en la fase de absorción, vamos a ver que se absorben, valga la redundancia, los carbohidratos, vitaminas, proteínas, electrolitos, lípidos, agua y los ácidos nucleicos. Muy bien. Entendemos por fisiología de la absorción el paso de nutrientes digeridos desde el tracto gastrointestinal hasta la sangre o linfa, que recibe el nombre de absorción. Muy bien. Aproximadamente el 90% de toda la absorción de nutrientes tiene lugar en el intestino delgado y el 10% restante se realiza en el estómago y en el intestino grueso. Ok. Ahora sí tienes que prestar más atención que nunca. Yo estoy por aquí abajito. Muy bien. Digestión química, pero de los carbohidratos. Muy bien. Esto se inicia en la boca mediante la enzima ptialina y termina en el intestino delgado mediante las enzimas disacaridasas presentes en el jugo intestinal o borde en cepillo, también se le llama. Tenemos acá varias enzimas. La amilasa pancreática, que es enzima de jugo pancreático. Vaya. y ese tiene acción sobre el glucógeno y el almidón, convirtiéndole en maltosa, maltotriosa y dextrinas. La alfa-dextrinasa proviene de las células en borde de cepillo, como lo es en la maltasa, la sacarasa y la lactasa. La alfa-dextrinasa actúa sobre las dextrinas, dividiéndolas en una unidad de glucosa cada vez. La maltasa divide la maltosa y la maltotriosa en 2 o 3 moléculas de glucosa respectivamente. La sacarasa divide la sacarosa en una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. Y la lactasa digiere la lactosa en una molécula de glucosa y una molécula de galactosa. Para resumir un poco, para que entiendas sobre su fisiología, acá tenemos un esquema. No es creación mía, vaya, hubiera usado, pero acá te lo resume. Muy bien. ¿Qué indicamos acerca de la digestión química de los carbohidratos? Que esto se inicia en la boca. Comienza en la boca a través de la amilasa salival y separa algunos enlaces entre moléculas de glucosa y se inactiva en el pH bajo el jugo gástrico, muy abajo. Ya, en la segunda sección indica que la mayoría ocurre en el duodeno. Ya, ahora sí invoca o menciona a la amilasa pancreática, que divide las cadenas del almidón para producir maltosa, maltotriosa y oligosacáridos, y que son hidrolizados por medio de enzimas como la maltasa, la lactasa y la sacarasa. Y también hidroliza la sacarosa, la lactosa y los monosacáridos. Y esto ocurre a través de un transporte activo secundario cuando llega en la fase intestinal. La glucosa comparte un transportador con el sodio y la difusión es facilitada a través de la membrana apical cuando la concentración de glucosa en la luz intestinal es alta. Y el punto número 4, deja la célula por difusión facilitada e ingresa al líquido intestinal y pasa a los capilares. Muy bien, acá tenemos un poco más ampliado de la definición que hemos mencionado hace unos pocos segundos. A ver si me sigue la corriente. Acá en la luz intestinal, no es otra luz que hablamos, pero
la luz intestinal. Tenemos al almidón y las dextrinas a través de la alfa-amilasa pancreática. Lo divide en disacáridos. Los disacáridos tenemos hacia la maltosa, la lactosa y la sacarosa. Y a través de enzimas como la maltasa, divide en glucosa en glucosa. Y que estos se ingresan junto con la lactasa por medio de un transportador o una proteína. Lo realiza a través de un transporte activo secundario acoplado al transporte de sodio. En la lactosa sucede la glucosa más la galactosa y todos entran en sí por la difusión facilitada. Y la sacarasa, a través de la sacarasa, se divide en glucosa y fructosa, y todos ellos son monosacáridos dentro en el enterocito o la célula intestinal. Y acá apreciamos al borde del cepillo y que todos esos nutrientes entran al capilar sanguíneo. No es tan difícil, ¿no? Muy bien. Los carbohidratos se absorben como monosacáridos atravesando la superficie apical por difusión facilitada o transporte activo hacia la célula epitelial. De ahí pasan los capilares por difusión facilitada. ¿Lo entiendes? Ya lo tenemos. A ver. Ahora tenemos otro temita. Otro punto que abordar. Digestión de proteínas. Esta se inicia en el estómago mediante la pepsina y termina en el intestino mediante las enzimas provenientes del jugo pancreático y aquellas presentes en el borde del cepillo o peptidasas. Tenemos a las enzimas como la tripsina y la quimiotripsina y la carboxipeptidasa, que provienen ambos de la enzima del jugo pancreático. La tripsina y la quimiotripsina transforman en proteínas en péptidos. Y la carboxipeptidasa, su acción es rompiendo el enlace peptídico que une el aminoácido terminal al extremo carboxilo ácido del péptido y convierte las proteínas en péptidos y aminoácidos. La aminopeptidasa y la dipeptidasa son enzimas de las células en borde del cepillo, peptidasas, y la aminopeptidasa, su acción es rompiendo el enlace peptídico que une el aminoácido terminal al extremo amino del péptido, formando péptidos y aminoácidos. La dipeptidasa convierte los dipéptidos en aminoácidos libres que pueden ser absorbidos. Lo tenemos acá. Solo es repasar si lo tenemos ahí. Muy bien. Acá tenemos a la peptidasa, al polipéptidos, que van a ser absorbidos a través del interiorcito. Bueno, peptido dentro de la luz intestinal. Ok, lo tenemos ahí. Creo que eso estaría más resumido, o mejor resumido. Muy bien. En el estómago, las proteínas, a través de la pepsina, los separan en péptidos. Y esto en el intestino delgado, estos polipéptidos, o muchos péptidos, o múltiples péptidos, o como lo puedes llamar, a través de la enzima tripsina y quimiotripsina, y la carboxipeptidasa, que también influye, lo separa en tripéptidos, 3. Más los dipéptidos, a través de las dipeptidasas y tripeptidasas, los separa y forma a los aminoácidos. Y todo ello ingresan al capilar sanguíneo o al vaso sanguíneo. En ese caso, el capilar sanguíneo, el que es el vaso sanguíneo más próximo del enterocito. Muy bien. Digestión de lípidos. Muy bien. Este se inicia en el estómago mediante la lipasa lingual y termina por la acción de las basales biliares y la lipasa pancreática en el intestino delgado, que es el lugar más importante de la digestión lipídica. Los sales biliares actúan sobre el quimo, rompiendo los glóbulos de triglicéridos en gotitas de una micra de diámetro,
¿Y cómo se le llama a ello? Emulsificación. Emulsificación se le denomina a ello. Muy bien. La lipasa pancreática, esa enzima puede hidrolizar una cantidad mayor de triglicéridos en ácidos grasos, disculpen ahí, ácidos grasos y monoglicéridos, que son los productos finales de la digestión de triglicéridos. La digestión y absorción de los lípidos de la dieta o de la comida, como se lo puede decir, en otras palabras, en esa infografía nos indica que las sales biliares emulsionan la grasa formando micelas. Lo vemos acá dentro del duodeno o parte del intestino. Las lipasas intestinales degradan los triglicéridos. 3. Los ácidos grasos y otros productos de la digestión son tomados por la mucosa intestinal y convertidos en TAG o TAG. Los TAG son incorporados con el colesterol a poliproteínas en kilomicrones. Los kilomicrones viajan por el sistema linfático y el torrente sanguíneo hacia los tejidos. 6. La lipoproteinolipasa activa la ApoC en los capilares que lo convierten en los TAG en AG en glicerol y lo entran a la célula. Y los AG son oxidados como combustible o rectificados para el almacenamiento. Creo que podemos ampliarlo, mejorarlo esta versión, ¿no? Un poco más simple quizá. Creo que con este gráfico te lo quedas. Es más completo el entendimiento. Vamos a leerlo. Los lípidos se absorben como monoglicéridos y ácidos grasos por proceso de difusión simple. Las sales biliares se separan en monoglicéridos y ácidos grasos rodeándolo en micelas y haciéndolos solubles al líquido intestinal, y de esta forma pasan hacia las células epiteliales de las vellosidades. En el interior de las células epiteliales de los monoglicéridos son digeridos a glicerol y ácidos grasos. Posteriormente vuelven a unirse para formar triglicéridos y se unen con fosfolípidos y colesterol, recubierto por proteínas en masas esféricas llamadas kilomicrones. ¿Te acuerdas la imagen en la infografía de antes? Puedes recordarlo ahí mientras que lo describo. Muy bien. Y esos kilomicrones salen de la célula por exocitosis y entran en el vaso quilífero. Olvidar el vaso quilífero, que es de la vellosidad. De ahí son transportados hacia los vasos linfáticos y posteriormente a la sangre. De todos los nutrientes, en ese caso los lípidos. Muy bien. Tenemos a la luz intestinal, nuevamente, al enterocito. Tenemos así ácidos grasos y a monoglicéridos a través de difusión simple. Ingresa al enterocito. Y lo primero que entra son los triglicéridos en la primera fase. Y aquí influyen las proteínas, el colesterol, los fosfolípidos para formarse el kilomicrón. Y a través de exocitosis al vaso linfático o quilífero en el lugar donde se encuentra, pasa a la circulación sistémica el kilomicrón. Ya después de haberse degradado. Muy bien. Muy bien. Acá el último que vamos a abordar respecto a digestión química. Sí, toca este. Y es abordar de la digestión de los ácidos nucleicos. Muy bien. Ácidos nucleicos, ¿qué se te viene a la mente? Nuevamente vuelvo a hacer la pregunta. A mí se me ocurren muchas ideas, pero vamos a enfocarnos acá. No hay que perder mucho tiempo, sin más preámbulos. Muy bien. Tenemos al ADN y al ARN. Y a través de enzimas del jugo pancreático, como la ribonucleasa y la desoxirribonucleasa,
separan ellos en nucleótidos y estos ingresan por medio de transporte activo al enterocito y es a través de enzimas del borde del cepillo, a través de las enzimas de nucleotidases y fosfatasas, separan en ello en pentosas, grupos fosfato o fosfatos y en bases nitrogenadas. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas? Timina, guanina, citosina, adenina, ¿no? Muy bien. Y eso por medio de difusión pasan al vaso sanguíneo. Muy bien, no es tan complicado hacer nucleótidos. Y acá un resumen que no se te debe olvidar. Esta es la imagen mental que te debes un poco recordar. Acá el glicerol, ácidos grasos, colesterol y vitaminas liposolubles ingresan por difusión pasiva a través de transporte activo los aminoácidos y difusión facilitada los glúcidos sencillos. Por eso puede apreciar acá vemos las células de las mucosas, las proteínas, los kilomicrones ingresando al sistema linfático y los aminoácidos y como los glúcidos sencillos al sistema sanguíneo. Acá vemos ampliamente la absorción intestinal y la egestión. La absorción intestinal es el paso de los nutrientes de la pared del intestino al sistema circulatorio. Y acá vemos a los capilares, las células epiteliales, el vaso quilífero, que corresponde al vaso linfático, y el ingreso de ácidos grasos, monosacáridos, aminoácidos, nuevamente monosacáridos, glicerina, nuevamente aminoácidos. Pasan a los capilares los monosacáridos por difusión y transporte activo, y aminoácidos por transporte activo. No hay que confundirlo. Pasan al sistema linfático glicerina y ácidos grasos tras formar triglicéridos en las células epiteliales. Ok. Absorción. Vamos a abordar sobre otros que se llega a absorber en la porción del intestino delgado también. Tenemos al agua, electrolitos y vitaminas. Acerca del agua, el volumen del líquido que entra al intestino delgado es de 9 litros, 2 litros por ingestión y 7 litros por diversas secreciones. Se absorban por ósmosis en el intestino delgado cerca de 8 litros, en el intestino grueso 0,9 y se excreta en heces 0,1 litros al día. La absorción de agua depende de la absorción de electrolitos y nutrientes para mantener un equilibrio osmótico con la sangre. Electrolitos. Los iones de sodio entran a las células epiteliales por difusión y transporte activo secundario. De ahí son transportados activamente fuera de la célula por medio de bomba de sodio o potasio y ATPase. Los iones cloruro y nitrato pueden absorberse pasivamente junto con los iones de sodio o ser transportados activamente. Los iones calcio se absorben de manera activa y su movimiento depende de la hormona paratiroidea o la PTH y de la vitamina D. El hierro, el potasio, el magnesio, el fosfato se absorben por transporte activo. En el caso de las vitaminas liposolubles como la A, la D, la E y la K se absorben junto con los triglicéridos en las micelas. Las vitaminas hidrosolubles como la B y la C se absorben por difusión, con excepción de la vitamina B12, que se une al factor intrínseco producido por el estómago y se absorbe por transporte activo. Egestión, la fase final. Hablemos también acerca de su digestión mecánica y su digestión química. Digestión mecánica. El esfínter ileocecal, el límite entre el intestino delgado y el grueso, regula el paso del quimo desde el ileo
El esfínter ileocecal regula el paso del quimo desde el ilio hasta el ciego. Después de una comida se produce el reflejo gastroileal, que intensifica el peristaltismo y propulsa el quimo desde el ileón al ciego. La hormona gastrina relaja el esfínter, hay que recordar ello. Y luego se inician los movimientos en el colon, que pueden ser el mezclado austral. Recordemos cuáles son las austras. Acá está. Estos arcos propios del característico del intestino grueso. Dice, las austras se relajan mientras se llena, y una vez llenos se contraen para expulsar el contenido a la siguiente austra. También sucede el peristaltismo a velocidad de 3 a 12 contracciones por minuto. El peristaltismo en masa es una potente onda que desplaza el contenido del colon transverso al recto. Y la presencia de alimento en el estómago inicia este reflejo gastrocólico. Esto sucede de 3 a 4 veces al día durante o después de la comida. Muy bien, digestión química. Las glándulas del intestino grueso secretan mocos, pero no enzimas. Las bacterias que viven en la luz preparan el quimo para su eliminación, de las cuales estas fermentan los hidratos de carbono restantes y liberan hidrógeno y dióxido de carbono y gas metano. Transforman las proteínas restantes en aminoácidos y luego en elementos más simples como el indol, escatol, sulfuro de hidrógeno y ácido grasos. Una parte de ella es eliminada por heces y otra parte es absorbida y llevada al hígado, donde esta es transformada en compuestos menos tóxicos y eliminadas en la orina. Producen vitaminas B y K que son absorbidas por el intestino grueso. Recuerda que estamos hablando acerca de las bacterias, parte de ello. Producen vitaminas B y K que son absorbidas en el intestino grueso, en el cual se forman las heces semisólidas, productos de la absorción del agua. Las heces están formadas de agua, sales inorgánicas, células epiteliales descamadas de la mucosa del tracto gastrointestinal, bacterias, productos de descomposición bacteriana y partes no digeridas de alimentos. Y bueno, eso es un breve resumen del amplio tema que es de fisiología sobre este campo. Porque el sistema digestivo es amplio, pero es fantástico conocer un poco más sobre su funcionamiento. Entonces no te pierdas la siguiente edición de la tercera parte del sistema digestivo, que ahora hablaremos sobre sus glándulas anexas, la última parte, y ahí vienen otros sistemas más importantes para este tema. Entonces, sin más que decir, yo, Cleider Livias, me despido. Que tenga un buen fin de semana y nos estaremos viendo pronto. Eso no es un despido para siempre o un hasta nunca, pero nos veremos pronto. Entonces, adiós.